Como decíamos, hoy es nuestro día de pesca y vamos a conocer a fondo la pesca uruguaya desde el lado deportivo hasta el industrial, pasando por un poco de comercio, medio ambiente y otras yerbas. Para arrancar nos acompaña Daniel Girardoni, es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, fue jefe de planta y gerente de planta en diversas empresas pesqueras, pero lo más importante, Girardoni estaba al frente de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es la DINARA, habiendo estado de los dos lados del mostrador, en las empresas y la producción primero y ahora en el gobierno y la regulación. Es una buena persona para comenzar este día de pesca. ¿Cómo andas, Girardoni? Muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar de extendernos un poco en el tema sin aburrir a la audiencia. ¿Cuál fue su periplo laboral? ¿Cómo arranca vinculándose con el mundo de la pesca? ¿Por un tema familiar? ¿Por un tema vocacional? Yo estudiaba veterinaria y había en aquellos momentos plena dictadura e intervención, un instituto que funcionaba muy bien con mucha libertad, que era el Instituto de Investigaciones Pesqueras, liderado por el viejo profesor Víctor Hugo Bartulo, y hacia ahí nos arrimamos, tuvimos nuestra primera experiencia como ayudantes de cátedra para después trabajar en la industria privada durante prácticamente 20 años e ingresar a la administración en el 2005. Bien, hoy en día hay una crisis en el sector pesquero, o al menos eso es lo que se dice. Algunos, como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el SUNMA, manejan cifras como que la captura de corvina, pescadilla y vareo costero, las especies más explotadas en nuestro país, bajaron un 40% del 2012 al 2014. La DINARA discrepó con esa cifra, pero afirmó que las capturas globales, o sea, todas las especies, bajaron un 17% entre 2012 y 2014. Sí, evidentemente que hay una baja en las capturas uruguayas. Eso no sucede igual en lo que se pesca en la zona común de pesca, donde están autorizados a pescar Uruguay y Argentina, y ahí, por ejemplo, las capturas de corvina han estado por encima del promedio de los últimos años. Es decir, Uruguay está pescando menos, es una realidad. Vale la pena aclarar que hace 10 años o quizás menos nos preocupaba el estado de los recursos y cómo esto será manejado. Hoy en día, en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, existen las 10 principales especies con cupos de captura establecidos de acuerdo al asesoramiento científico. Por lo tanto, eso es una realidad de que existe recurso para pescar, que ese recurso está manejado adecuadamente y tenemos que ver cuáles son los otros problemas que hacen que pesquemos menos. Desde el interés de las empresas, probablemente por la situación de los mercados, problemas inherentes a la conflictividad que tiene el sector y problemas inherentes a interacciones que han habido en los últimos años con el medio ambiente también. Cuando dice interacciones con el medio ambiente, dice que hubo algún desequilibrio medioambiental vinculado a la pesca excesiva de algún tipo de especie. No me refiero a eso, me refiero, y capaz que tenemos que ir un cachito más atrás. Uruguay es un país que durante mucho tiempo criticó la doctrina Ceballos, un viejo canciller argentino, que decía que Uruguay era un país de costa seca. El río de la Plata y el mar argentino llegaban hasta las playas. Y Uruguay se lo criticaba, pero los uruguayos asumíamos eso porque hasta ahora parece que una vez que dejamos de dar pie en cualquiera de nuestras playas, ahí se terminó el territorio nacional. Si uno ve un mapa en un libro de escuela, difícilmente tenga el Océano Atlántico pintado, tenga todo lo que tenemos de zona económica exclusiva. Entonces, hoy en día en nuestra zona económica exclusiva, en nuestro mar territorial, se están dando una serie de actividades que tienen que ver con el desarrollo, con el auge de la navegación. En este momento debe haber cerca de 300 buques cargueros esperando para entrar a la hidrovía, son casi 300 fábricas que están en el Río de la Plata, y todo eso, cuando digo interacción, es porque o es pérdida de lugares de pesca, o es lugares que se tienen que evitar, o es de alguna manera algún tipo de estrés para las especies que hay en el agua. A eso no estábamos acostumbrados. Esa interacción se traduce, y como ustedes habrán leído o visto, desde interacción con las prospecciones que ha hecho ANCAP, con la navegación, con los dragados, con la regasificadora,
Me refiero a eso que de alguna manera ha influido O sea, en esta situación. las prospecciones ANCAP también son un problema para los reservorios pesqueros, digamos. Las prospecciones sísmicas que se hicieron en 2013 han tenido un efecto acumulativo, porque no fue un solo barco operando, sino que fueron varios. Nosotros tenemos dudas de que haya afectado a algunas especies costeras, porque eso en la bibliografía, la acción de la sísmica tiene un campo limitado a 30 millas de donde está el buque emisor, pero mucho se desconoce y también tiene afectación sobre larvas y peces. Por lo tanto, quienes piensan que la sísmica ha afectado el recurso también tienen su cuota de razón en el tema. El mar territorial uruguayo, en ese mar, ¿también pueden pescar, vamos a decir, los argentinos? Para precisar un poco la terminología, el mar territorial uruguayo son 12 millas. A partir de ahí se extiende la zona económica exclusiva, que va hasta la milla 200. ¿No se iba a ascender hasta 350? Termino esto y voy a las 350. En ese espacio de zona económica exclusiva, junto una parte de nuestra zona económica exclusiva, una buena parte, más una parte de la zona económica exclusiva de Argentina, forman lo que es la zona común de pesca, y en esa zona pueden pescar tantos barcos argentinos como uruguayos. Y de ningún otro país. Y de ningún otro ¿Qué país. pasa cuando otro país quiere ingresar a esa zona a pescar? Cualquiera de los dos países ribereños, Uruguay y Argentina, tienen mecanismos para dar licencia de pesca, pero es algo que normalmente no sucede. Si entran, son barcos que ilegalmente están pescando en la zona. O sea que Uruguay, por ejemplo, no ha otorgado licencias de pesca a otros países. Uruguay ha otorgado en el 2009, 2011 y 2012, si mal no recuerdo, licencia en el 2009 a 4 buques japoneses para pesca atún, y en los otros 2 años a 2 buques japoneses para pesca atún. Pero es totalmente infrecuente que esto ocurra. ¿Y las licencias con qué frecuencia se otorgan? ¿Es una licencia que tiene una validez por cuánto tiempo? Esas licencias tenían validez por 4 meses. Ajá. ¿Y qué le dejan al Estado? Le dejan, en el caso de Japón, en primer lugar, dejó conocimiento sobre su método de pesca, que tenía diferencias con lo que se conocía acá. ¿Iban uruguayos embarcados en estos? Sí, pero barcos. el hecho que haya uruguayos embarcados no es todo el ¿Cómo se hace la el transferencia de conocimiento? No es el Sí. quid de la cuestión. Dejó conocimiento en las especies que se pescaban y en los lugares, especies que normalmente se pueden pescar fuera de las 200 millas, es decir, que haya interés en pescarla dentro de las 200 millas de Uruguay es por la prerrogativa que se da, pero si no, esos mismos pesqueros lo podían capturar afuera. Esos barcos llevaron tripulación uruguaya, capitán, maquinista, 3 marineros y un observador. Y yo creo que la experiencia sirvió para tener conocimientos todos los que participaron, para defender los cupos internacionales que si se pescan se pierden, son cupos dados por comisiones internacionales, y sirvió para hasta el día de hoy tener cooperación con Japón, por ejemplo, reacondicionando, remodelando y teniendo una estación de acuicultura muy moderna en Cabo Polonio. Esa experiencia con Japón además se hizo porque no había uruguayos o empresas nacionales interesadas en invertir en... Pero no pagan un esa canon, pesquería. digamos, no pagaron un canon por... Sí, pagaron permiso de pesca de cerca de $100.000 por embarcación por 4 meses. Bien, y que Uruguay, vamos a decir, tiene una industria pesquera que es autosuficiente, o sea que cubre la demanda de su mercado y aparte exporta. Como casi todo lo que produce Uruguay, teniendo en cuenta nuestro tamaño y nuestra población, buena parte se destina a la exportación. El 90%, números gruesos, de lo que se captura termina en otros mercados, incluyendo también materias primas que se importan en admisión temporal y luego son reexportadas. Uruguay tiene una industria que hoy tiene experiencia, tiene tiempo o capacidad ociosa,
pero además capaz de ingresar a los mercados más exigentes de productos pesqueros. Las dificultades están en el proteccionismo cada vez más acendrado en muchos de esos mercados, algunos de esos proteccionismos derivados de lo que fue la crisis económica 2008-2009. Por ejemplo, Europa es uno de esos, es uno de los destinos importantes. Europa ha sido un destino muy importante que ha caído luego de la crisis, y luego en el 2010 Uruguay pierde las preferencias arancelarias al pasar a ser un país de renta media, ¿no? La pesca termina pagando el pato del mayor ingreso per cápita de Producto Bruto de los uruguayos por la producción de otras producciones, en especial agropecuarias. Ajá. ¿Y eso hace que caigan las preferencias arancelarias en dónde? ¿En Estados Unidos, en Europa? Ahí cayeron las preferencias arancelarias en Europa, en Canadá, no solo para Uruguay, también para Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea que los países de renta media, o sea, si uno no fuera un país de renta media, tiene la posibilidad de vender más barato. Tendría la posibilidad de vender más barato. ¿Y qué pasa a la inversa con los países extranjeros que le venden a Uruguay? ¿Uruguay aplica algún tipo de medida proteccionista en apoyo a los productores locales o los productos locales? Uruguay, si es un país que tiene que vender el 90% de su producción al exterior, mal haría en aplicar medidas proteccionistas que no condigan con esa necesidad exportadora del país. De acá podemos saltar al tema Pangasius, que está siempre, y Vietnam, que es lo que está en la cabeza de mucha gente. Y, por ejemplo, en el año 2012, 2013, lo mismo que se importó de Vietnam, se exportó a Vietnam en pescado entero, en corvina entera. Entonces, difícilmente un país pueda tomar medidas proteccionistas a esos niveles cuando los volúmenes más o menos están equilibrados. Es un tema que a nosotros nos preocupa también lo que se dice el Pangasius. Exigimos que los certificados sanitarios uruguayos los respete el resto del mundo y no ponga trabas para arancelarias, y lo mismo hacemos nosotros, respetamos los certificados sanitarios que dan otros países, pero además le hacemos nuestros propios controles y análisis, y hasta ahora esos controles y análisis no demuestran que los productos importados tengan problemas en lo que hace a la inocuidad. ¿Pero el Pangasius es el que entra con más frecuencia? El Pangasius es uno de los que más se importa, pero también se importa salmón, también se está importando Alaskan pollock, y también se importan mariscos que Uruguay no los produce, ¿no? Y lo de las 350 millas, ¿no? Volviendo un poquito atrás, se estaba discutiendo se había hecho el pedido para ampliar a 350 millas el mar territorial uruguayo, y se iba a conocer la noticia creo que en febrero o marzo. También vamos a precisar un poquito el tema. Hoy lo que se va a extender es la plataforma continental, es decir, es el lecho y el subsuelo, no el derecho a pescar en la columna de agua. Uruguay va a tener su zona económica exclusiva hasta las 200 millas, y hoy tiene plataforma hasta las 200 millas. Hoy el territorio sumergido de Uruguay puede ser más o menos el 50% del territorio sumergido que todos nosotros conocemos. Y una vez que se extienda eso, que va prácticamente a llegar a las 150 millas, y seguramente a principios del año que viene tendrá la anuencia de Naciones Unidas, el 28% del territorio de Uruguay, el territorio sumergido, va a ser un 28% mayor que el territorio emergido. Muchos nos preguntamos para qué sirve. Primero, va a haber que investigar mucho. Segundo, el lecho y el subsuelo en general en todo el mundo tienen riquezas que van desde los hidrocarburos, nódulos metálicos, manganeso, hierro, etcétera, muchas veces en estado casi puro, muy fácil de extraer de esas profundidades por su nivel de pureza, pero es para pensar el país a tiempo que no estamos acostumbrados, ¿no? Hoy estamos hablando de pensar el país a 30 años, y esto, la extensión de la plataforma seguramente
nos hará tener una economía de ingresos para tiempos mucho más lejanos, ¿no? Estamos hablando de tiempos que no nos imaginamos que el país dure, 100, 200, 300 años. Bien, el 90% de las exportaciones, ¿qué cantidad es en productos congelados? La mayor parte son productos congelados, es decir, la especialización productiva de la pesca en el país está a nivel de productos congelados. A nivel fresco se exporta algún pescado puntual, a nichos. Ahora se ha exportado algo de chernia a Europa, fresco, que tiene un valor realmente importante. Lo otro que se exporta fresco, y vale la pena mencionarlo, es el caviar, que Uruguay, si bien tiene dificultades para la acuicultura, ha encontrado en el esturión y el caviar un nicho que hace que seamos prácticamente el productor número 1 del hemisferio sur de esturión y caviar. Y seguramente... ¿Y esos emprendimientos dónde están ubicados? Están ubicados en Baigorria y San Gregorio Polanco por el momento. ¿Son esos dos? Son esos dos. Hay un tercero que después de alguna dificultad está recomenzando. ¿Y capitales nacionales o capitales privados, extranjeros? No, es una familia. Capitales nacionales. Y en relación a la exportación, ¿cuánto tiene, por ejemplo, la empresa Fripur de esa parte de la exportación? Digo Fripur porque es una empresa muy visible, muy importante. Está bien, Fripur llegó a tener en los momentos de máxima producción, podemos estar hablando de 2010, 2011, prácticamente un 30% en monto de la exportación. Hoy seguramente esté bastante por debajo de eso. Y es una empresa que se le avisora problemas. El año pasado ingresó a concurso con sus acreedores, es decir, tiene 1.100 empleados. Alguien había rumoreado que en algún momento su dueño había intentado inclusive vendérsela al Estado, ¿no? Debido también a la proximidad que tiene con el presidente Mujica. A nosotros nos consta que en su momento se trató de negociar, pero en especial hacia otros inversores no nacionales, ni al Estado. Pero sí, Fripura es una empresa que está en problemas, está en pleno concurso, ha presentado algún plan de negocios para su salida a los acreedores, pero no vislumbramos una solución fácil, no por las capacidades que la empresa tenga, sino por la situación hoy de los mercados, ¿no? Seguramente la estructura de la producción en el mundo cambió. Hoy China es un gran competidor en la producción de productos tipo retail como los que hacía Fripur, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la situación de los pescadores más artesanales, ¿no? Porque uno encuentra que muchos de ellos trabajan en una pesca como para un consumo interno muy mínimo, pero a la vez también nota que muchos pescadores artesanales están en situaciones de pobreza, ¿no? Viviendo en viviendas muy precarias. Evidentemente quedaron por fuera de la pesca industrial y la demanda de trabajo de ellos es muy poca o es muy escasa. Sí, en general ahí debemos diferenciar los pescadores del sur, que principalmente pescan corvina y que en gran medida abastecen a las plantas exportadoras. Hoy yo hablaba de los mercados proteccionistas, un mercado muy importante para la corvina entera como es Nigeria, está aplicando justamente medidas que han enlentecido mucho los negocios, pero de poco a poco se van salvando, y eso probablemente haya afectado a los pescadores artesanales del sur, y están los pescadores del litoral o de los ríos que también producen. A nosotros es un tema central de esta administración de estos 5 años. Pensamos que el desarrollo no tiene que venir solo por pescar más y vender más a las plantas industrializadoras, y por eso la ley de pesca del 2013 establece por primera vez mecanismos de participación a todos los niveles en consejos de pesca. Esto que es muy corriente en la producción agropecuaria, en la institucionalidad agropecuaria, en la pesca prácticamente no existe.
y ya existen 5 consejos locales de pesca artesanal formados y se formarán cerca de 25, donde los propios pescadores junto con Dinara establecerán distintas medidas de manejo sobre el recurso y comercialización, en especial articulados con una ley que salió hace poco, que es que reserva el 30% de las compras del Estado para productores familiares agropecuarios y pescadores artesanales. Por lo tanto, se viene toda una etapa de formación de organizaciones habilitadas que puedan procesar mínimamente sus productos y volcarlos al mercado interno. A nosotros nos parece que es una de las vías para el desarrollo de estas comunidades. Tenemos un ejemplo en los almejeros de Coronilla y Barralchuí, donde ya hay un grupo que ha instalado una planta para purga de arena de almeja y la está vendiendo directamente a restaurantes en el este. Una cortita, Gilardoni. ¿Se supo qué pasó con aquellos peces muertos que aparecieron en las costas de Río de la Plata? Acá? ¿Qué provocó la muerte? ¿O no tenían explicación hasta hace un tiempo? Como muchas cosas y muchas enfermedades, es difícil llegar al diagnóstico final completo. En Argentina fue mucho más la mortandad, cerca de 3.000 toneladas. Nos preocupa cómo encarar estas cosas para el futuro. ¿Se supo en Argentina a qué se debía? No. Tampoco. Nosotros emitimos un comunicado para de alguna manera transmitir lo que sabíamos y estamos elaborando en estos días el informe final, que va a incluir en algunas cosas, si llegan a tiempo los análisis, ese informe, la prueba del 9 para algunas cosas que decíamos, por ejemplo, que difícilmente sea un caso de contaminación, porque era una sola especie, pero la gente quiere saber si se hizo análisis de algún agroquímico, de algún tóxico, y bueno, nosotros igual mandamos a analizar eso, mandamos a analizar para virus, y una vez que tengamos eso vamos a dar el informe. Muy bien. Director Nacional de Recursos Acuáticos, doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, Daniel Gilardoni, gracias por estos minutos, una tremenda. No, gracias a ustedes. ¿Es buen pescador? De chico, después que empecé a trabajar abandoné. UC. Yo estudiaba veterinaria y había en aquellos momentos plena dictadura e intervención, un instituto que funcionaba muy bien con mucha libertad, que era el Instituto de Investigaciones Pesqueras, liderado por el viejo profesor Víctor Hugo Bartulo, y hacia ahí nos arrimamos, tuvimos nuestra primera experiencia como ayudantes de cátedra para después trabajar en la industria privada durante prácticamente... ¿Cuáles? O sea, todas las especies bajaron un 17% entre 2012 y 2014. Sí, evidentemente que hay una baja en las capturas uruguayas. Eso no sucede igual en lo que se pesca en la zona común de pesca, donde están autorizados a pescar Uruguay y Argentina, y ahí, por ejemplo, las capturas de corvina han estado por encima del promedio de los últimos años. Es decir, Uruguay está... Habiendo estado de los dos lados del mostrador, en las empresas y la producción primero, y ahora en el gobierno y la regulación, es una buena persona para comenzar este día de pesca. ¿Cómo anda, Gilardoni? Muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar de extendernos un poco en el tema sin aburrir a la audiencia. ¿Cuál fue su periplo laboral? ¿Cómo arranca vinculándose con el mundo de la pesca? ¿Por un tema familiar? ¿Por un tema vocacional? No, 20 años, ingresar a la administración en el 2005. Bien, hoy en día hay una crisis en el sector pesquero, o al menos eso es lo que se dice. Algunos, como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el SUNMA, manejan cifras como que la captura de corvina, pescadilla y vareo costero, las especies más explotadas en nuestro país, bajaron un 40% del 2012 al 2014. La Dinara discrepó con esa cifra, pero afirmó que las capturas globales... Como decíamos, hoy es nuestro día de pesca y vamos a conocer a fondo la pesca uruguaya, desde el lado deportivo hasta el industrial, pasando por un poco de comercio, medio ambiente y otras yerbas. Para arrancar nos acompaña Daniel Gilardoni, es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, fue jefe de planta y gerente de planta en diversas empresas pesqueras, pero lo más importante, Gilardoni estaba al frente de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es la DINARA,